Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Sanabria Bermúdez. Mi grupo está conformado por Angélica María Rico Cárdenas, María Paula Calvo Cortés, Juan Pablo Peña Sánchez y Nicole Ginette Sanabria Coy. Somos del grado 11 y vamos a hablar sobre las partículas. Empecemos. Bueno, empezar explicando qué es el electrón. Es una de las partículas subatómicas conocida como electrón y partícula elemental más ligera que constituye a los átomos. Presenta la más mínima carga posible de electricidad negativa. Se definen las atracciones entre los átomos y genera a través de su movimiento corriente eléctrica en la gran mayoría de los metales. Fue descubierto por el físico británico Joseph Thomson en 1856, aunque se dice que su existencia ya había sido postulada por George Stoney en 1826. Y bueno, un protón es una partícula subatómica con carga eléctrica positiva que se encuentra dentro del núcleo atómico de los átomos. El número de los protones en el núcleo atómico es el que determina el número atómico de un elemento, como pues se puede ver en las tablas periódicas. El protón no es una partícula elemental, sino una partícula compuesta. Está formado por 3 partículas unidas por gluones, 2 quarks arriba y 1 abajo, lo que lo convierte en un barión. Tiene una masa cerca de 1,6 por 10 a la menos 24 y aproximadamente la misma masa de los neutrones. Tiene una carga positiva de 1,6 por 10 a la menos 19 columnas. Bueno, un neutrón es una partícula subatómica que forma parte del átomo. Los neutrones no tienen carga eléctrica neta, a diferencia pues, de los protones que tienen una carga eléctrica positiva. La diferencia del número de neutrones en el núcleo de un átomo no implica la variación de la naturaleza del propio átomo, pero sí determina el isótopo al que forma parte. Ya. Bueno, listo. Vamos a hablar del quarks. Bueno, va en la física de partículas. Bueno, son los fermiones elementales masivos que interactúan fuertemente formando la materia nuclear y ciertos tipos de partículas llamadas hadrones. Junto con los leptones son los constituyentes fundamentales de formar la materia bariónica. Varias especies de quarks se combinan de manera específica para formar partículas subatómicas, tales como protones y neutrones, como había dicho anteriormente Nicole. Los quarks son partículas fundamentales, interactúan con las 4 fuerzas fundamentales y son partículas de medio spin y fermiones de Dirac, por lo que sus correspondientes, por lo que corresponden, existen antipartículas. Bueno, su composición pues es una partícula elemental, son fermiones, son de primera, segunda y tercera y cuarta generación, interactúan con la gravedad, nuclear débil, nuclear fuerte, electromagnetismo. La antipartícula es el quark Q, está teorizada por George Sedgwick y su carga eléctrica es de más 2 tercios C, y menos 1 tercio E. Bueno, siguiente. Vamos a hablar del fotón. Sí. Es una partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético. Es la partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnética, incluidos los rayos gamma, los rayos X, los ultravioleta,
luz visible, luz infrarroja, microondas y ondas de radio. O sea, mayoría de la tecnología avanzada pues va incluida a través de los fotones. Tiene una masa variante cero y viaja en el vacío a una velocidad constante. Está clasificado como una partícula elemental, su familia es el bosón, interacción solo con el electromagnetismo, su antipartícula es ella misma, fue teorizada por Albert Einstein y su carga eléctrica es cero. Siguiente. ¿Listo? Vamos con los gluones, o bueno, el gluón. Es un bosón portador de la interacción fuerte, de la interacción nuclear fuerte, una de las 4 fuerzas fundamentales. No posee masa ni carga eléctrica, pero sí carga de color, por lo que además de transmitir interacción fuerte, también la sufre. La teoría que postula la existencia de los gluones y escribe su dinámica denomina cromodinámica cuántica. El nombre hace alusión a pegamento, pues ya que esas partículas, o sea, son unidas, por decirlo así. Bueno, está clasificado como una partícula elemental, igual su familia es el bosón, interactúa con la nuclear fuerte, su antipartícula es ella misma, teorizada por Murray-Hellman. Hay 8 tipos, su carga eléctrica es cero, y ya. Bueno, pues ahora vamos a hablar del positrón. Para empezar, el positrón es un electrón con carga positiva. La interacción con el electrón puede resultar con una aniquilación de ambos, lo que se produce un par de fotones cuya energía equivale a la masa del par electrón-positrón. Bueno, la masa del positrón no forma parte de la materia ordinaria, sino de la antimateria, aunque pues se producen numerosos procesos radioquímicos como parte de transformaciones nucleares. Las características de los positrones es que cuando en el universo temprano los fotones eran convertidos continuamente en un par de positrones y electrones, y luego de esto pues, se convertían en fotones. También el positrón, al ser una partícula correspondiente a un electrón, ya que estos poseen las mismas cargas eléctricas y la misma masa, aunque lleven su diferente signo. Ahora pues vamos con el leptón, que bueno, este fue como hallado por el físico Leon Rosenfeld en el año 1948. Él le dio ese nombre y llamó leptones a esas partículas teóricas pues antes de su descubrimiento real en 1970. Cuando se comprobó que la masa de ese leptón era casi el doble de la masa de un protón. Bueno, los leptones son partículas con spin que es igual a menos un medio, por lo cual forman parte de la familia de los fermiones. No tienen carga hadrónica de color y los leptones no experimentan la interacción nuclear fuerte. En estos se conocen 3 sabores de leptones. El primero es el electrón, el segundo es el muón y el tercero es el tauón. Cada sabor va representado por un par de partículas llamadas doblete débil. Bueno, una partícula tiene carga masiva que lleva el mismo nombre que su sabor, como lo puede ser el electrón, y también otra es una partícula neutra casi sin masa llamada neutrino, como lo que es pues, el electrón también y el neutrino. Las 6 partículas tienen su correspondiente antipartícula, como lo es el positrón y el electrón antineutrino. Y todos los leptones cargados conocidos tienen una sencilla unidad de carga eléctrica, que depende si son pues, partículas o antipartículas. Todos estos, bueno, los neutrinos y antineutrinos tienen una carga eléctrica que es igual a 0. Y pues bueno, vamos ahora con el mesón. Los mesones son partículas conformadas por un quark, un antiquark y la partícula que las une, que es el gluón. Todos los mesones son inestables, pues pueden encontrarse aislados debido a que las cargas del color del quark y del antiquark son opuestas, obteniendo un mesón con carga de color neutra.
También los mesones son además bosones, ya que la suma de los espines de sus quark y antiquark más la contribución del movimiento de estas partículas es un número entero. También se dice que el mesón posee interacciones fuertes, débiles y electromagnéticas. En este grupo pues se incluiría lo que es el pión, el caón, la J sobre un símbolo raro y pues otras. Siguiente. Bueno, yo voy a hablar sobre los bariones. Em, Son una familia de partículas subatómicas que son formadas por tres quarks. Los más representativos por formar el núcleo del átomo son el neutrón y el protón, pero también existe otro gran número de bariones, aunque todos estos son inestables. Los bariones son fermiones afectados por la interacción nuclear fuerte, por lo que están sometidos al principio de exclusión de Pauli y pueden ser descritos mediante la estadística de Fermi-Dirac. Hay varios tipos de estos y los nombraré a continuación, que son bariones delta, bariones lambda, barión sigma, barión XI y barión omega. Em, Ahora voy a hablar del muón, que es una partícula elemental masiva que pertenece a la segunda generación de leptones. Su spin es de 1 medio, posee carga eléctrica negativa como un electrón, aunque su masa es 207 mayor que la del electrón y su vida es algo más larga que otras partículas inestables. Su desintegración puede producir un electrón más otras partículas cuya carga eléctrica total sea nula y es muy poco frecuente que aparezca en su desintegración un par de fotones y positrón. Los hiperones son ciertos bariones como los protones y neutrones, pero mucho más pesados. Están formados por tres quarks a diferencia de los protones y neutrones, y compuestos por quarks up y quarks down. Mucho más ligeros, los hiperones son altamente inestables y en fracciones de segundos se descomponen en bariones más estables como el protón y el neutrón. Y un sistema ligado de hiperones y nucleones forma un hipernúcleo cuyos tiempos de vida medios son similares a los hiperones. Bueno, el hadrón es una partícula subatómica, ya puede ser una partícula elemental o compuesta que experimenta el intercambio nuclear fuerte. Esto quiere decir que tiene una fuerza en su interior que le permite mantener unido pues los nucleones y a su núcleo atómico. Un ejemplo claro de esto puede ser el hadrón, es un protón o un neutrón. Estas partículas están formadas por quarks, así como por gluones. Bueno, fermión proviene del honor al científico italiano Enrico Fermi. Los fermiones se definen como una partícula que sigue una distribución según la estadística de Fermi-Dirac. Dice que está formada de contar estados de ocupación de forma estadística en un sistema de fermiones y que obedece al principio de exclusión de Pauli, que establece que no puede saber los electrones como todos los números cuánticos iguales. Al obedecer el principio de exclusión de Pauli, no puede existir dos fermiones en el mismo estado cuántico, es decir, dos fermiones no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, por eso son partículas de materia. Y ya por último, el bosón, que tiene un papel fundamental en el mecanismo por el que se
origina la masa de las partículas elementales, pues porque son partículas portadoras de las fuerzas fundamentales de interacción. Los bosones se distribuyen según la estadística de base. Einstein es un tipo de mecanismo de estadística que aplica a la determinación de las propiedades estadísticas de conjuntos grandes de partículas indistinguibles capaces de coexistir en el mismo estado cuántico. Entonces, los bosones están en un estado de equilibrio térmico, y también otra característica es que los bosones no se ven afectados por la exclusión de Pauli, ya que no hay límite de partículas que pueden estar en el mismo estado cuántico, y por eso se describe como partículas de fuerza y como partículas de materia. Y pues eso sería todo en cuanto a las partículas. Muchas gracias.